Vea usted a su hija. No se dice nada, sí, por nada. Es que odio mucho. Es Snieżana. Snieżina. Snieżana. Hola, hola. Lo dices mal. Pilas, porque tú me escuchas ahora sí, ¿no? Después de la presentación, señores. Ahora sí funciona esto. Yo no me estaba. Ahora sí, yo creo que ahora sí. Ánimo, Sofía. Sí, no me pongan así. Vale, justo empiezo ahora pues. Snieżina. No sabes. Ya, pues no me enseñas. Bueno, pues muchas gracias por todavía aguantar con nosotros a estas horas, sobre todo por vuestros compañeros, que vamos a empezar con el taller. Y el taller de hoy, como bien sabéis, lo vamos a dividir en dos partes: la parte de los compañeros la semana que viene y la parte de los compañeros que son Laura, José y Sofía, que van a hablar ahora sobre información y desinformación en medios europeos y británicos el día después del Brexit. Como sabéis, era esperar que la fecha mítica del 29 de marzo, y hoy era la primera clase que teníamos en este curso de Copol después del Brexit. Como sabéis, este Brexit todavía no nos lo han aplazado un par de semanas más. Bueno, por eso creo que es muy pertinente lo que cuenten ellos hoy y lo que cuenten los compañeros la semana que viene. Por lo tanto, Sofía, José y Laura, tenéis la palabra. Podéis utilizar el tiempo que estiméis oportuno y después comentaremos o debatiremos sobre el tema. Muchísimas gracias. Vale, pues vamos a hablar sobre información y desinformación en medios europeos y británicos el día después del Brexit. Os queremos poner un vídeo para empezar, o sea, lo vimos en Twitter y nos pareció bastante gracioso y que resume bastante bien toda la situación del Brexit. Vale, perdón. Burko, well, the Conservative MP Ben Bradley is in the House of Commons. He voted to remain, then became a Brexiteer, then voted against the deal, then voted for the deal, then said he'd struggle to back the deal again, but now says he will back the deal. Ben Bradley, why do you get to change your mind? I haven't changed my mind. Básicamente es eso. Bueno, y esto creíamos que ilustra bastante bien la situación política que se da con el Brexit a día de hoy, que no se sabe si se va a hacer o no se va a hacer. Y bueno, importante decir que nosotros con día después del Brexit lo entendimos como después del referéndum. O sea, vamos a hacer más referencia a las noticias inmediatamente anteriores e inmediatamente posteriores al referéndum, más que lo que está surgiendo en los últimos días, porque ya nos pillaba demasiado cerca. Y creo que, bueno, sí, vamos a empezar con las noticias inmediatamente anteriores al Brexit para poner un poco el marco en el que todo esto tiene lugar. Es que se había salido. Bueno, pasa directamente a mi parte. Bueno, yo voy a tratar un poco los antecedentes y bueno, 2 años y medio después del referéndum en el que el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea, como han dicho mis compañeros, todavía no está claro qué va a pasar con el Brexit. El gobierno británico pasó una buena parte de este tiempo negociando un acuerdo de salida que el Parlamento británico rechazó este viernes pasado por tercera vez con 286 votos a favor y 344 en contra. Dale, siguiente. Bueno, el referéndum, que fue una promesa de la campaña de David Cameron, con la que logró su reelección en 2015, se dio el 23 de junio del 2016 con un 48,1% de los votos británicos a favor de permanecer en la Unión Europea y luego un 51,9% en contra. Siguiente. Bueno, entre otras cosas, la pertenencia a la Unión Europea implica la aceptación de las llamadas 4 libertades fundamentales, que son la circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales. Bueno, por ello, el principal argumento de la campaña a favor de la salida fue que con el Brexit los británicos iban a llegar a recuperar el control, entre comillas, de sus propios asuntos, que es principalmente lo que ellos quieren, porque ven a la Unión Europea como un monstruo burocrático que no les deja llevar a cabo sus políticas. Este eslogan se le atribuye a Dominic Cummings. Esto y el autobús que muestra ahí, un famoso autobús rojo que iba impreso con el populista mensaje de
Enviamos 350 millones de libras a la semana a la Unión Europea. En vez de eso, usémoslos para financiar nuestra sanidad. Bueno, obviamente Dominic Cummings no tiene ninguna vergüenza en proclamar abiertamente su euroescepticismo, ya que 7 años antes lo había hecho participando en la campaña anti-euro, la cual ganó. Alguna otra campaña que es más actual es la de Leave Means Leave, que tiene más relación con lo que está pasando ahora mismo, de continuas votaciones, a ver si se llega a cabo el Brexit con cláusulas o sin ellas, y si es amistoso o no la ruptura con la Unión Europea. Pues bueno, los más radicales abogan por que haya una ruptura radical y que bueno, se dejen de tonterías y que se salga el Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, voy a hablar sobre los principales argumentos pro Brexit que habían antes de que se llegara al referéndum y que, pues hombre, provocaron que tuviera lugar. Bueno, el primero es que la Unión Europea amenaza a la soberanía británica. De esto ya había hablado un poco antes. Y pues se refiere sobre todo a materias a las que se le ha garantizado la autoridad a la Unión Europea, como la política de competencia, agricultura, derechos de autor y de patentes, porque las reglas de la Unión Europea prevalecen sobre las leyes nacionales y, bueno, muchos británicos no están de acuerdo con ello. Siguiente. El segundo, que tiene que ver también mucho con el primero, es que la Unión Europea estrangula al Reino Unido con regulaciones. Muchos dicen que estas regulaciones son simplemente ridículas y onerosas, como por ejemplo se ponía que no se puede reciclar una bolsa de té. Son regulaciones de la Unión Europea que los británicos pues no les gustan y creen que ellos mismos podrían llevar a cabo mejores políticas. El tercero sería que la Unión Europea consolida los intereses corporativos y evita reformas radicales. Bueno, mientras que muchos conservadores británicos consideran que la Unión Europea impone políticas de izquierdas y de grandes gobiernos, en el Reino Unido otros en la izquierda británica ven las cosas al revés, que la estructura antidemocrática de la Unión Europea otorga demasiado poder a las élites corporativas e impide a la izquierda británica hacer ganancias significativas. El cuarto es que la Unión Europea fue una buena idea, pero que el euro es un desastre. El pretexto para esto fue la recesión global que comenzó en el 2008, que fue mala para todo el mundo, pero que fue mucho peor para aquellos países que habían adoptado la moneda común de Europa, que es decir, el euro. El quinto es que la Unión Europea deja entrar a demasiados inmigrantes. Bueno, esto ya es un poco más radical porque euroescépticos como Matthew Elliott aseguran que hemos perdido el control de nuestras fronteras, hablando del Reino Unido, y que el hecho de que la Unión Europea presente cuotas y que ciertos países tengan que aceptar X número de inmigrantes ha creado un libre movimiento de delincuentes por Europa. Otros argumentan que si votan quedarse a la Unión Europea, las mujeres británicas estarán frente a un peligro de masivas violaciones y ataques sexuales de bandas emigrantes de África y del este de Europa. O sea, unas burradas. El sexto argumento es que el Reino Unido podría tener un sistema de inmigración más racional fuera de la Unión Europea, que bueno, es como una continuación del anterior argumento. Creen que ellos mismos podrían ser capaces de saber qué número de inmigrantes le conviene al país aceptar y bueno, que ellos deberían llevar a cabo todo ese tipo de regulaciones. Y bueno, la última es que el Reino Unido podría quedarse con el dinero que actualmente envía a la Unión Europea, que es el mensaje que se puso en el bus ese rojo. La Unión Europea requiere a los Estados miembros que hagan una contribución anual al presupuesto central de la Unión Europea. Y los partidarios del Brexit argumentan que este dinero pues lo podrían utilizar para ellos mismos, como he dicho. Bueno, otra cosa que llamó mi atención es que la campaña Leave EU fue sancionada. Esto se dio a que, fue sancionada con 60.000 libras esterlinas por la Oficina del Comisionado de Información, porque la empresa de seguros Eldon, conocida como Ghost Keeping,
utilizó información de clientes de la empresa para enviarles marketing electoral de forma ilegítima. Entonces, pues esta campaña no fue precisamente muy clara y pura. Bueno. Y luego, pues para terminar mi parte, quería hablar de algunos actores que hicieron campaña del Brexit, entre ellos David Cameron, hasta que al final renunció, Theresa May, luego Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas británicos, el Partido Conservador británico y hasta el mismo alcalde de Londres. Vale, voy a hablar sobre la cobertura en Reino Unido que tuvo, bueno, y la repercusión que tuvo el referéndum del 23 de junio de 2016, y José luego hablará de la repercusión que tuvo en los medios internacionales. Vale. Entonces, como ha dicho Laura, pues nos remontamos al 2013 ya para hablar de los primeros pasos hacia el referéndum y la consecuente victoria del Brexit, la consecuente celebración más bien del referéndum. Y en ese año David Cameron, como ha dicho, pues prometió la convocatoria del referéndum con el fin de que el Partido Conservador llegara a la presidencia y ganara las elecciones en mayo de 2015. Y así fue, y en 2016, como ya he dicho, el 23 de junio de 2016 se celebró el referéndum, y la postura del Gobierno fue defender la continuidad de Reino Unido en una Europa reformada. El resultado fue sorprendente para todo el mundo, incluso para el mismo Farage, del que ya hablará José más tarde. Él sí se alzó con un 51,9% de los votos y suscitó opiniones muy diversas en todo el Reino Unido, como podéis ver en este mapa. Por una parte, Inglaterra y Gales mantuvieron una postura favorable a la salida de la Unión Europea, si bien es verdad que las ciudades como Londres, Manchester y Liverpool optaron por el Remain, por quedarse, pero Escocia e Irlanda del Norte, en Escocia e Irlanda del Norte ganó la permanencia en la Unión Europea por el 62 y el 56% de los votos respectivamente, y así, de esa manera, la opinión pública del país entra en conflicto con visiones contrapuestas de las que vamos a hablar ahora. En primer lugar, en Escocia, estos periódicos, The Herald, The National y The Daily Record, son los más representativos, sobre todo The Herald. Y para empezar, The Daily Record siempre mantuvo una posición política, o sea, tradicionalmente mantuvo una posición política cercana al Partido Laborista, y es un tabloide sensacionalista que tradicionalmente se ha puesto al Partido Nacionalista Escocés y a la independencia de Escocia, pero sin embargo, tras los resultados del referéndum se posicionó a favor de un segundo referéndum de independencia, y eso que el primero fue celebrado en 2014 y tuvo muchos detractores. Y The Daily Record expuso que el anterior nacionalismo era estrecho, pero que estos resultados dejaban clara la diferencia entre Escocia e Inglaterra. Y esta postura también se debe a que, según la primera ministra Nicola Sturgeon, que es ella, es democráticamente inaceptable que los escoceses sean arrastrados fuera de la Unión Europea contra su voluntad mayoritaria, y declaró que un segundo referéndum sería altamente probable, pero por ahora no ha sido así. Y en cuanto a Irlanda del Norte, los resultados causaron un enfrentamiento entre la primera ministra, que se llama Arlene Foster, líder del Partido Unionista Democrático, y Martin McGuinness, ya fallecido, además, viceprimer ministro de Sinn Féin, que es un partido republicano izquierdista. Y para empezar, el DUP, que es el Partido Unionista Democrático, fue el único partido que hizo campaña por el Leave, y aún sin obtener los resultados esperados, su líder declaró que nuestra nación ha definido claramente su dirección, ha respaldado la esperanza y el futuro potencial con el Reino Unido, y estoy muy satisfecha con el resultado. Un poco contradictorio, en fin. Además, aseguró que Irlanda del Norte estaría al frente de las negociaciones con el Brexit y calificó al partido de Martin McGuinness, Sinn Féin, de oportunista por proponer un referéndum, un border poll, para una república irlandesa, argumentando que en los últimos años la población estaba gradualmente cambiando su opinión de manera favorable hacia su posición constitucional dentro del Reino Unido. Y por último, en Inglaterra y Gales, que es donde triunfó el voto a salir de la Unión Europea, distinguimos entre dos tipos de periódicos. Para empezar, los broadsheets y los tabloids. Los broadsheets son los periódicos, ¿cómo decirlo de una manera? No sé, los periódicos más serios, que tradicionalmente son tres, The Guardian, The Times y The Daily Telegraph, aunque hay algunos más. Y tanto en Inglaterra como en Gales ganó el Leave, proviniendo principalmente de la clase trabajadora y
fue bastante sorprendente y lo reflejaron todos de una misma manera. Reflejaron todos el mismo mensaje, pero de maneras distintas. Y como veis, pues los tablets son muchísimo más dramáticos, muchísimo más sensacionalistas y hicieron llegar el mensaje, aún así hicieron llegar el mensaje de euforia y de revolución ante Europa. El 24 de junio de 2016, que fue el día posterior al referéndum, los principales titulares de los periódicos, aparte de los que podéis ver, y los artículos de opinión, eran: nos hemos despertado en un país diferente, The Guardian, hace una reverencia a Gran Bretaña, la gente silenciosa de nuestro país se alza contra una clase política arrogante, fuera de contacto y la desdeñosa élite de Bruselas. Eso lo dijo The Daily Mail. Y también The Sun resaltó la rabia de la clase trabajadora. Incluso algunos diarios como The Telegraph se atrevieron a decir que el Brexit es un logro más impresionante que la Revolución Francesa. Y el tono más conciliador y leve, aunque contradictorio, lo aportó Boris Johnson, que dio un discurso y a pesar de haber hecho campaña por el Leave, el día 24 insistió que los resultados no significaban que el Reino Unido fuera a dar la espalda a Europa, y que no significaban que fuera a ser Reino Unido menos europeo, y también es un poco contradictorio después de haber apoyado el Leave. Y en cuanto a las redes sociales, y en especial Twitter, pues estallaron con diferentes trending topics tras el anuncio de los resultados del referéndum. Para empezar, un periodista llamado James O'Malley, que es partidario del Remain, empezó una petición en Change.org para que Londres abandonara el Reino Unido y se uniera con la Unión Europea. En fin, Farage tuiteó sobre el Día de la Independencia y el hashtag, gracias a él, el hashtag Independence Day dio lugar a 65.000 tweets. Y por otra parte, los jóvenes lamentaban los resultados con hashtags como Not in my name o What have we done, y expresaron su indignación ante un futuro que muchos de ellos, o sea, muchísimos menores no pudieron votar, y sin embargo estas medidas, lo que conlleva el Brexit, les afectará a ellos. Y por último, también el hashtag IndieRev2, se refiere al referéndum de independencia de Escocia, y expresó las opiniones de los escoceses con un renovado espíritu independentista que incluía a muchos de los antiguos detractores del referéndum de 2014 y demandando un segundo referéndum. Incluso la autora J.K. Rowling se posicionó a favor de la independencia y culpó al ministro Cameron de la situación. Y aparte del inmediato impacto en los periódicos y las redes sociales, unos meses después también pudimos ver la obra de Banksy respecto al Brexit, que está localizada en Dover. Fue anunciada en su Instagram el día 7 de mayo de 2017, coincidiendo con las elecciones presidenciales francesas, y no es casualidad que eligiera este lugar, puesto que los acantilados de Dover fueron elegidos por el diario The Sun para hacer campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y en la obra podemos observar que una de las estrellas está siendo picada por un obrero, y que Banksy con esto quiere decirnos que el Reino Unido ha abandonado el idealismo europeo y la Unión queda incompleta, y además que una estrella quebrada afecta a las demás, como podemos ver en la obra. Y finalmente yo voy a hablar de la cobertura fuera del Reino Unido. Me voy a centrar especialmente en otros países de la Unión Europea porque son los más directamente afectados por esta decisión, pero hay un par de medios estadounidenses, porque a estas alturas de globalización creo que no es descabellado hablar de medios estadounidenses hablando de una decisión europea, para mostrar simplemente que las opiniones, informaciones y desinformaciones son completamente disparatadas. Para empezar, más allá del evidente shock que se produjo dentro del propio Reino Unido, el impacto de esta votación se nota en la clase política de todo el mundo. Muchos políticos, como es habitual ahora mismo, ya eligen poner sus opiniones directamente, saltando por encima de cualquier medio tradicional. Y con esto se puede observar una gigantesca variedad de reacciones. Para esta presentación he escogido solo media docena, 3 eurófobos y 3 eurófilos, de ideologías bastante diferentes, además de representantes de la propia Unión Europea. Marine Le Pen, presidenta de la agrupación nacional, antes conocida como Frente Nacional, tuiteó:
como se puede ver aquí. Victoria de la libertad. Como llevo reclamando años, necesitamos realizar el mismo referéndum en Francia y en otros países de la Unión Europea. Firmado Marine Le Pen. No lo ha hecho todavía. Mientras que Matteo Salvini, actual ministro del Interior italiano y líder de la Liga Norte, además de cómplice en la muerte de miles de refugiados en el Mediterráneo, tuiteó: «Hurra por el coraje de los ciudadanos libres, corazón, trabajo y orgullo golpean a las mentiras, las amenazas y los chantajes. Gracias, Reino Unido, ahora nos toca a nosotros». Tampoco han realizado nada, pero aquí ya se puede ver qué mensajes están dando. Están dando un mensaje de victoria, de celebración, de exaltación de la libertad y la democracia. A pesar de que la campaña del Brexit, como ha expresado antes Laura, se basa, por ejemplo, en un número de dinero que se entrega en la Unión Europea absolutamente inventado. Esos números nadie sabe de dónde salieron, pero sonaban bonitos. Y Nigel Farage, del que ya ha hablado mi compañera, que es artífice de gran parte de las mentiras del Brexit, pedía una fiesta nacional el día del referéndum y anunciaba por todo lo alto que había recuperado el país, que Inglaterra había vuelto a recuperar su propio gobierno y su propia autoridad. Por otra parte, ya en el lado eurófilo, Mariano Rajoy, expresidente de España, llamó a la serenidad, la estabilidad y la mayor integración de la Unión mediante un vídeo subido a Twitter, grabado en una de sus ruedas de prensa. Esta posición es básicamente la que siguieron todos los representantes de la derecha y la centroderecha, centroizquierda moderada de toda Europa, con un llamamiento a la calma, al respeto al resultado y a la unidad de Europa. Mientras tanto, tenemos en el extremo opuesto del espectro político, tenemos a Jeremy Corbyn y Pablo Iglesias. El británico pedía simplemente respeto por el resultado en un comunicado de prensa bastante extenso, llamando al diálogo entre los partidos. Corbyn también ha sido muy crítico con la Unión Europea. Actualmente parece que está en contra de todos los acuerdos de Theresa May, pero ha sido un personaje muy crítico. Yo lo he puesto como eurófilo aquí, pero podría haber resultado eurófobo hace unos años. Mientras que Pablo Iglesias, que es bien sabido que fue muy crítico con la Europa de los recortes, pero actualmente parece creyente en el proyecto europeo, habló de, cito textualmente, un día triste para Europa, que simbolizaba un deseo de cambio hacia una Europa de la que nadie quiera irse. El problema es que aquí Pablo Iglesias está hablando de una Europa opuesta a la que pedían los partidarios del Brexit. No sé si malinterpretando o usando políticamente lo que quería decir. El tuit de Pablo Iglesias se refiere a una Europa solidaria, una Europa muy social, mientras que la gran mayoría del llamamiento del Brexit se basa en todo lo contrario. La gente no se oponía tanto a los recortes como a la inmigración, a la movilidad europea y a la pérdida de soberanía, lo cual es bastante opuesto a lo que pide el político de Podemos. A través de medios más tradicionales reaccionan los líderes de las instituciones europeas. En este caso, publican un comunicado oficial a través de de las páginas oficiales de la Unión Europea, llamando igualmente al respeto de una decisión que no les agrada y pidiendo unidad en el camino hacia la separación del Reino Unido, ya que es una situación sin precedentes y se requiere de la mayor unidad posible. Por su parte, Donald Tusk, que también firma este comunicado, todo hay que decirlo, quiere añadir su propio mensaje menos informativo y más personal, diciendo que se siente, vuelvo a citar textualmente, como si alguien muy querido se marchara de su casa, pero a la vez se da cuenta de cuánto aprecia esa casa. Otros líderes políticos que sí emplean periódicos son, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que dice que el Brexit es una de las mayores muestras de los desafíos de la globalización, o Felipe González, que, bueno, esto me resultó muy curioso porque escribí una columna en El País justo el día inmediatamente posterior al Brexit, titulada «Incendió la casa para salvar los muebles y se quedó sin casa y sin muebles». Esto, no sé si alguien estaba ayer en la charla que dio el expresidente en esta misma universidad, porque usó la misma frase. Está hablando del Brexit, precisamente de que los plazos se estaban cumpliendo, usó exactamente la misma analogía. Luego ya
pasando ya completamente a medios de comunicación más tradicionales, o sea, periódicos, esta noticia fue portada en todo el mundo. Se empezará con noticias serias, país por país, hasta llegar a lo más cercano a la desinformación o las noticias francamente absurdas que se llegaron a publicar en esos días. En España, El País lleva en portada: el Brexit pone en jaque la unidad británica y el proyecto europeo. El Mundo: Reino Unido vuelve a ser una isla, con una ilustrativa foto de David Cameron de espaldas. La Vanguardia: el gran reto de Europa. La Razón: el populismo rasga la Unión Europea. Y el ABC, siempre atento a España, llevaba: el Brexit alimenta la incertidumbre a 24 horas del 26J, que eran las elecciones de ese año. Casi todos los periódicos pusieron además la misma foto de David Cameron de espaldas, una foto muy simbólica. Aquí ya se ven la mayoría de los conceptos que se repiten hasta la saciedad estos días. Tenemos unidad, proyecto europeo, populismo, reto, incertidumbre. Son conceptos enfrentados a los que comentaban los líderes eurófobos, que hablaban de libertad, de unidad, de democracia, de la recuperación de la soberanía. Bueno, estos diarios representan una realidad llena de dudas frente a la seguridad de los otros líderes. Si nos movemos más allá de España, los principales diarios europeos: Le Monde francés tiene: el Reino Unido se va de Europa, muy simple. La Livre belga tiene: Bye Bye Europe. El Courier austriaco, que está aquí, tiene simplemente: ¿ahora qué?, con una foto de uno de los Monty Python. En Alemania, el diario más vendido de Europa, que es Bild, publicaba Ouch, que es un juego de palabras con out y push, golpe. Mientras que Der Spiegel, que es la revista europea semanal con más tirada del continente, titula: Europa está muerta, larga vida Europa. Fuera de lo que sería Europa, tenemos también dos ejemplos completamente opuestos en Estados Unidos, que, como recordatorio, en unos meses aquí estaba a punto de elegir a Donald Trump como presidente del gobierno. Tenemos, por una parte, The New Yorker, que usa precisamente al mismo de los Monty Python que el diario austriaco. Aquí, no sé si conocéis el sketch, pero es un sketch que se llama Silly Walk, andares estúpidos, y está mostrando cómo los andares estúpidos de los burócratas de traje británicos les han llevado al precipicio, a la caída. Por otra parte, tenemos The New York Post, con una portada muy sensacionalista y muy representativa de lo que quieren decir. Este diario, fundado por Alexander Hamilton, ha degenerado en esto ahora mismo, y simplemente 2 puños y power to the people. Esta portada tiene una línea muy similar al mensaje de Donald Trump y presenta a los votantes como defensores de su propia libertad, ignorando, pues, y aquí ya, perdón si me meto demasiado en opiniones, están ignorando que la campaña del Brexit se basó en un montón de mentiras. El respeto a la democracia siempre, pero una campaña basada en las mentiras no es una buena campaña. Y finalmente, con una simple búsqueda en la hemeroteca de esos días, se pueden encontrar una gigantesca y minuciosa cobertura de los eventos relacionados con eso. El diario.es, por ejemplo, sigue conservando la noticia minuto a minuto sobre todo lo que iba saliendo sobre el Brexit. Tenemos, pues, desde las opiniones de todos los políticos, opiniones de famosos. Esta cantidad de información, evidentemente, viene acompañada de una gran cantidad de desinformación o noticias irrelevantes. Tenemos desde las noticias contradictorias sobre Cameron, que en algunos diarios era el líder que iba a liderar la salida de Inglaterra, a los diarios que apuntaban a su más que inmediata dimisión, que sería el caso. Las apuestas para sucederle, desde Boris Johnson hasta Theresa May, que fue al final. Tenemos comentarios de opinión sobre lo que se debe hacer y mis favoritos, que son los artículos sobre cómo afecta esto a los famosos. Tenemos: sí, Reino Unido seguirá en Eurovisión. Los famosos reaccionan a la victoria del Brexit. Vergüenza en la cultura por el Brexit. El maravilloso titular Gibraltar español, que justificaba en El País por qué ahora Gibraltar tenía que ser español, por qué ahora Gibraltar, se mirara por donde se mirara, iba a ser español.
una infografía también fabulosa sobre cómo afectará el Brexit a los futbolistas españoles en la Premier League. Y todo este tipo de noticias, evidentemente, no sé si se pueden considerar o no fake news, pero son sin duda desinformación porque realmente entre que la mitad de ellas estaban equivocadas, porque Gibraltar no es español, no sé si a alguien le importa Eurovisión hasta el punto de que su mayor preocupación después del Brexit fuera si Reino Unido iba a seguir, o las informaciones sobre futbolistas que estaban equivocadas, porque nada va a cambiar en ese aspecto, porque mueven millones. Son noticias que distraen de lo verdaderamente importante de una decisión política de estas características. En definitiva, aquí se pueden ver dos claras tendencias, las proeuropeas y las contraeuropeas. Las proeuropeas hablan de incertidumbre, de crisis del proyecto europeo, de reforzar la unidad. Las eurofobas, por su parte, insisten en hablar de una recuperación de la libertad, de el poder de la gente, power to the people. También exaltan la democracia directa como ejemplo supremo de la soberanía popular. Estas dos visiones son irreconciliables y lo siguen siendo incluso a día de hoy. La solución a este conflicto puede parecer más o menos lejana, pero las informaciones van a seguir llegando por todas partes. Las consecuencias políticas y económicas de este acto se llevan notando desde el mismo 2016. Toda la especulación en la banca que surgió los días siguientes sobre el desastre económico que esto podría resultar, la crisis de la libra, la crisis del euro, y sin duda estas consecuencias van a seguir notándose durante muchos años. Y para acabar, ya en una nota un poco más distendida, quería acabar con la única conclusión clara que hay de esto, y es que Farage will always be a dick. Y con esto he acabado yo mi parte. Pues, y como conclusión final ya de todo, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe qué está pasando, nadie sabe si se van a aprobar un acuerdo, 8 acuerdos, ningún acuerdo, y mientras tanto Theresa May sigue bailando. ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? Sí, muchas gracias por vuestra presentación. No sé si tenéis comentarios, preguntas, algo que queráis aclarar, preguntar, matizar, algo con lo que estéis de acuerdo, con lo que estéis menos de acuerdo. ¿Tenéis algo que comentar? Vamos a ver. Yo hago ahora de azafato y vamos de un lado a otro. Es una pregunta muy subjetiva hacia vosotros y es, ¿creéis que los medios que cubren noticias desde la Unión Europea tendrían que haberlo enfocado objetivamente, teniendo en cuenta de que era pues una parte de un país, o tendrían que haberlo enfocado subjetivamente y viendo cómo les afectaba a ellos? Bueno, empiezo yo porque has preguntado sobre fuera de la Unión Europea y esa era la parte que he investigado yo. El problema aquí es si se puede ser realmente objetivo, porque hay muchos temas que son directamente, pues, son lo que son. Pero en este... Si me puedes quitar a Theresa May bailando. En este tipo de temas, como ves, simplemente no hay para mí no hay objetividad posible, sobre todo cuando se intenta hacer una campaña sucia, porque, bueno, la campaña, sobre todo a favor del Brexit, y creo que es una realidad creciente en estos días, fue una campaña muy sucia. Bots en redes sociales, miles de cuentas falsas creadas desde Rusia a favor del Brexit, todas las multas que se hicieron. Entonces, se criticó muchísimo a la BBC, ya a nivel británico, por dar una idéntica cobertura a ambas posturas y no posicionarse. Que en ese caso yo creo que es lo correcto, es una televisión pública, no debe posicionarse. Pero en el caso de los medios europeos, yo creo que sí que es correcto que lo hagan de manera subjetiva, sobre todo porque una decisión a la altura de la
la ruptura de la Unión Europea, del precedente de la ruptura de la Unión Europea, sí que debe ser dado con términos un poquito subjetivos. El problema es, ¿en qué momento acaba la subjetividad y empiezan las mentiras? Porque la portada de Le Monde, por ejemplo, es una portada bastante objetiva, dice lo que ha pasado, se va. Pero si te lees los editoriales, sí que se nota una línea editorial contraria al Brexit, pero poner otro tipo de portadas o otro tipo de informaciones, están comparando estos con un cómico que, se quiera o no, se puede interpretar como estar llamando payasos a los que han orquestado el Brexit. Entonces, yo creo que siempre se debe conservar la objetividad, la veracidad, desde términos más o menos subjetivos, porque es eso, en este tipo de temas te están haciendo guerra sucia desde un lado. ¿Cómo puedes opinar o informar objetivamente si tienes una campaña que te está lanzando mentiras descaradas a la cara 24/7 y es una decisión con muchísimo impacto, no ya a nivel británico, sino a nivel europeo y a nivel mundial, debido a la globalización? Pero no sé si tenéis vosotras algo que añadir. Yo creo que la Unión Europea fue bastante objetiva, que podría haber sido más subjetiva, y sin embargo, pues en el Reino Unido todos los periódicos tenían la misma postura y daban el mismo mensaje y transmitían el mismo mensaje, pero obviamente de una manera más calmada. Aunque bueno, Britain's Brexit Revolt de The Times también está bastante cargada de euforia, pero los tabloides, sobre todo, son súper subjetivos y en comparación con las reacciones que podría haber habido en Europa. La verdad es que me parecieron bastante objetivas y bastante calmadas, para la situación que había. Yo tengo algún par de cositas, pero primero lo que opináis vosotros. No sé si tenéis más opiniones, comentarios. ¿Se escucha bien? Sí. ¿No? A ver, yo quería preguntaros metodológicamente qué es lo que habéis diseccionado, habéis analizado las primeras páginas de los periódicos, habéis entrado en algo más concreto, es decir, cómo lo habéis hecho. Y yo quería también dar algún detalle más cuando habéis hablado de, bueno, entiendo cuando decís Europa, habláis de los medios de comunicación dentro de los estados. Entonces, allí, cuando habláis de veracidad, no sé si es tanto veracidad como una cuestión de explicación, ¿no? Es decir, bueno, se ha tomado una decisión que tiene que ver con la salida de un país miembro de la Unión Europea, algo que no había sucedido hasta la fecha y que habrá que implementar en un periodo de tiempo, y esto puede tener una serie una serie de consecuencias. No sé si vosotros habéis encontrado precisamente que los diarios europeos eran más opinativos que explicativos. O cuando hablas de veracidad estás hablando de ese factor de explicación más que de ese factor de opinión. Tenemos que tener en cuenta, como sabéis los que estudiáis periodismo, que existen distintos géneros en periodismo y que por lo tanto, bueno, están las columnas de opinión, pero también están las noticias. No sé si, digamos en este caso estamos hablando de las primeras páginas de los periódicos, con lo cual tendemos a hablar más de información más que de género de opinión, ¿no? Básicamente algunas de las cuestiones. Por lo menos en mi caso intenté buscar no solo ya las portadas, porque eso es muy fácil de encontrar con una búsqueda básica, de los diarios de los idiomas que yo entiendo mínimamente. Intenté buscar sin traductores ni nada que pueda distorsionar la noticia. Yo intenté buscar un poco lo que estaban diciendo, y es cierto que algunos periódicos, por ejemplo, la cobertura del País es muy, muy extensa.
El País tiene una sección, incluso ahora mismo en la web, que se puede consultar y es todo noticias del Brexit. Y si te remontas a los días inmediatamente posteriores al referéndum, tienen infografías bastante buenas. Aparte de qué le pasará a los futbolistas, tienen cosas muy útiles para qué consecuencias puede tener esto a nivel político o qué ha pasado exactamente. El problema es luego cuando te encuentras con portadas como el populismo rasga la Unión Europea. Comparas simplemente una portada que tiene el resultado de la votación contra una que tiene una bandera desgarrada y el populismo rasga la Unión Europea, y ya simplemente ahí se puede ver qué diferencia hay. O Depresión en Europa, que es la portada del Correo. Entonces, yo, cuando hablaba de veracidad, sí que me refería más a información que podría ser considerada objetiva en cuanto a qué ha pasado, pero siempre críticos con... Yo soy estudiante de políticas, entonces esto ya me toca más la moral. Con las campañas llenas de mentiras hay que ser críticos, y con las posturas políticas que son, no sé, en este caso no toda la campaña del Brexit fue racista, pero gran parte de la campaña del Brexit fue racista, clasista, llamémoslo como lo queramos llamar. Entonces yo creo que sí que hay que ser crítico con ese tipo de posturas, pero la mayoría de los diarios sí que tienen, sobre todo en las portadas, un equilibrio entre la opinión y la información, que en algunos casos a mí me parece muy pobre, porque llevar en portada, no sé, comentarios de un montón de gente sin ningún tipo de contexto. Vuelvo al País, que ya es el diario más vendido en España, creo que detrás del Marca, pero tiene comentarios de Tony Blair, de Martin Schulz, tiene comentarios de Rivera, Iglesias, Rajoy, Pedro Sánchez. Y ahí... Es que yo no sé si sobre este tema se puede informar simplemente dando información. No sé... Me estoy liando. A mí lo que me pareció un poco difícil, realmente no sabíamos muy bien qué teníamos que hacer, y cuando estuve mirando la cobertura en Reino Unido, la verdad es que era muy uniforme, y entonces realmente no sabía cómo explicarlo de manera que no estuviera diciendo todo el rato lo mismo, porque básicamente dan el mismo mensaje y con bastante intensidad. Entonces eso básicamente por mi parte. Y no sé si quieres decir algo, Laura. Por la mía también, me costó un poquillo encontrar sobre todo las campañas anteriores al referéndum, porque había ahora mismo tanta información de lo que está pasando en estos últimos días, porque es como que constantemente hay noticias de que si hacen una nueva votación y todo eso, pero conseguí encontrar estos 7 argumentos que muchos son repetidos y similares, pero son en general lo que pensaba la población británica cuando decidió salir del Brexit, y básicamente lo que les vendían para que votaran salir de la Unión Europea. Entonces, Vale. Yo os quiero preguntar por una cosa que acabáis de introducir. No sé si tenéis vosotros alguna cuestión. Sí, mejor que preguntéis vosotros. Yo pregunto el último. Yo, de nuevo, un poco antes, como lo que hablamos de la Unión Europea, nos estamos quitando a los ciudadanos, me da la sensación, un poco la responsabilidad, ¿no? Porque si una campaña que tiene mensajes racistas sigue adelante, perdura y es aceptada, es porque quizá recoge un sentimiento, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Si no, hace poco se ve con un ejemplo de un político que dijo lo del aborto en Nueva York, Eso no tiene aceptación social, automáticamente es parado ese mismo día, ¿no? Entonces yo creo que también culpamos siempre a los medios y los periodistas, que mucha culpa tienen muchas veces, pero que al final en los últimos tiempos recogen un poco ciertas cosas que hay sociales, ¿no? Y después lo de las portadas sensacionalistas, los tabloides británicos son siempre así.
su estilo y lo de nuevo, eso tendrá una aceptación social. ¿Será que en Reino Unido a una cierta parte de la población ese tipo de enfoque les gusta, ¿no? Y no sé, en ese sentido, por eso creo que, o en España, ¿no? Periódicos que son pues con mensajes más contra los populismos, tal, que lo usan para muchos otros temas, no solamente con el Brexit, ¿no? Yo creo que probablemente han seguido su estilo de siempre, pero en el Brexit se ha notado un poco más. Yo creo que también sobre todo lo disfrazaron con mensajes nacionalistas de la Unión Europea no nos deja como país hacer lo que queremos y nosotros en realidad manejaríamos estas situaciones mucho mejor y pues bueno, yo creo que lo disfrazaron así de tal manera que bueno, como se ha visto en las encuestas, la mayor parte de los votos que apoyaron al Brexit fueron de gente más bien mayor y ese mensaje a la gente mayor, gente que no ha vivido o que no ha nacido ya en una sociedad europea y que la Unión Europea para ellos es como algo pues, que igual les sobra, que que realmente igual no les aporta tanto, pues les convenció mucho más ese tipo de mensajes. Y, bueno, y yo sobre el lado de la responsabilidad de los medios y las personas, es cierto que hay un sentimiento tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa, es un sentimiento que para bien o para mal está ahí, muy crítico con las instituciones europeas. El problema es que hasta qué punto es correcto o no es correcto, bueno, la equidistancia de algunos medios como ya se ha dicho la BBC, y si tú eres una persona más de ese estilo conservador y te están diciendo, no creo que a nadie le haga gracia que le digan esto de aquí. Mandamos a la Unión Europea 350 millones a la semana que podríamos gastar en nuestra sanidad. Eso no creo que a nadie, si así lo piensa, esto le vaya a sentar mal. El problema es, ese número no ha salido de ninguna parte. Para mí ese es el problema. Y aquí ya no es la responsabilidad tanto de los medios como de la campaña. Y de lo que la gente, bueno, el confirmation bias y todo eso. Si tú ya no estás contenta con la Unión Europea y te presentan, estamos mandando una salvajada de dinero que nos podríamos estar gastando en nuestra propia sanidad. No sé, a mí es que la campaña del Brexit a mí me parece una campaña muy sucia y a mí me parece que hay una crítica muy posible tanto a los medios como a las personas, porque mucha gente anti-Brexit no fue a votar porque creían tener la victoria asegurada. La participación de algunos sectores de la población es bastante pobre, si no me equivoco, ¿no? Los jóvenes votan bastante poco y una vez se dan cuenta del terrible resultado ya reaccionan y ya empiezan a protestar, por lo que la culpa, entre muchísimas comillas, es tanto de los medios como de las personas que no quisieron votar y confirmaron sus propias ideas preconcebidas con este tipo de autobuses. Varias cuestiones que habéis tocado. Serían varias cuestiones a diseccionar, pero en primer lugar llevas mucha razón en lo último que has comentado, es decir, al final es la gente los que votan, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las responsabilidades de los políticos. Tenemos que entender qué era lo que había dicho David Cameron a la hora de asumir su presidencia como primer ministro. 2 o 3 años antes me parece que fue que su mandato, su legislatura iba a consagrarse a sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Hay que ver lo que estuvo diciendo David Cameron durante todo el proceso hasta que apenas, no me acuerdo cuánto, si 3 semanas, un mes antes o mes y medio antes, termina por llegar a otro acuerdo con la Unión Europea por el cual se le mejoraban las circunstancias o la situación ya de por sí privilegiada de su relación con respecto a la Unión Europea, que es el acuerdo que posteriormente pasa por el cual dice, bueno, una vez que hemos llegado a este acuerdo, me parece bien, me parece suficiente y vamos a votar si queremos permanecer o no en la Unión Europea.
Y en ese sentido, claro, evidentemente cuando tú como primer ministro de un país estás diciendo durante 3 años que quieres sacar al país de la Unión Europea y luego quieres cambiar en un mes, lo que tú dices, daban por descontado que a nadie se le va a ocurrir irse, y quieres cambiar después del último mes, quieres explicar que bueno, que no está tan mal al fin y al cabo, que lo que llevas haciendo 3 años, que no pasa nada, pero que has llegado a un acuerdo que no está del todo mal y que está bien quedarse. Evidentemente la credibilidad que puedes tener es nula, y además dejar la campaña como se dejó para resolverla en las 2 últimas semanas, dando por descontado evidentemente que el resultado iba a ser positivo. Igualmente, cuando dices lo de los 350 millones, yo sí sé de dónde sale. Esa es una cuenta que es muy fácil, es relativamente fácil. Lo que habían contado eran, como sabéis, los países con respecto al presupuesto de la Unión tienen 2 partidas: la partida de salidas, la partida de presupuesto que le dan a la Unión, los pagos, y lo que reciben de la Unión. Muy fácil, como una empresa. Pues ellos lo que habían contabilizado simplemente era la cantidad que ellos pagan anualmente a la Unión, y la habían dividido por 52, el número de semanas al año, y les salía 350. Y esta fue, evidentemente, la campaña sensacionalista. ¿Por qué? Porque ellos no estaban contando, sí, esto es tú lo que le pagas a la semana a la Unión Europea, pero lo que no contaban es que con lo del famoso cheque británico, ellos reciben a la semana de la Unión Europea, me parece que son 270 millones o algo así, con lo cual al final la cuenta eran 60 o 70 o 40, no sé cuál era la cuenta, la tengo en datos, la tendría que mirar y el próximo día en clase os lo digo, pero la cuenta es que no es de 35, me parece que es casi un 10%, un 15% al final. O sea, la cuenta sale de ahí, evidentemente, en una mentira torticera que a mi modesta opinión, tiene 2 culpables. De una parte, quien ejecuta la mentira, y de otra parte, la Unión Europea no se molestó en su momento en explicar bien, la delegación de la Unión Europea en el Reino Unido, en Londres, y no sé si tiene otra en Edimburgo, de explicar que esto era totalmente falso. No lo explicó suficientemente bien porque no llegó a la ciudadanía. Sí, yo creo que el problema fundamental que ha habido en toda la campaña del Brexit es lo que acabo de decir, se daba por sentado que nadie iba a votar Leave. Entonces, la campaña pro permanencia en la Unión Europea es muy pobre. O sea, aquí hemos hablado de la campaña pro Brexit porque campaña anti-Brexit apenas hay. Casi nadie hace campaña contra el Brexit. Bueno, a ver, en Irlanda del Norte... No digas eso, que me estás destrozando la próxima práctica que tenía prevista, que es que ya la vamos a dejar para el próximo día. Bueno. Pero ese es un apunte muy importante. Entonces, la diferencia de extensión entre las campañas. El Leave, la del Leave y la del Remain. Los del Leave tenían un objetivo muy claro, y los del Remain simplemente querían conservar el status quo, querían quedarse como estaban. Lo que acabas de decir tú de Cameron cambiando radicalmente la postura... el simple diseño del referéndum que hacen que sea non-binding es un referéndum que, salga lo que salga, ningún político tenía la obligación de respetar el resultado. Que un referéndum que se vende a la ciudadanía como una decisión, como un ejemplo de soberanía popular, y luego no significa nada. Ahora mismo Theresa May es muy Brexit means Brexit, así que parece que sí ahí se va a hacer algo. Pero en caso de que Cameron hubiera querido mantenerse en el poder, o que hubiera acabado el poder en otras manos, el referéndum podría haber sido papel mojado y podría haber sido ignorado completamente. Así que tienes todas las garantías de que si quieres te puedes quedar en la Unión Europea. En caso de que les saliera algo mal, les salió algo mal, no habían hecho campaña porque ¿para qué vamos a hacer campaña? Y les salió mal. A ver, yo tengo un par de preguntas para haceros, pero primero tengo que contestar porque tenemos una intervención en línea, en web, y tenemos a José Segura, que tenemos que saludarle porque es el que más nos comenta en línea, y él nos dice sobre algo que estábamos hablando anteriormente. Dice, ¿no sería más interesante la inclusión de programación en clave europea en los medios públicos de cada estado de la Unión Europea? El más próximo, como ocurría hace unos años con la emisión de contenidos de Euronews en la 2 de Radio Televisión Española, que un medio paneuropeo.
Es decir, estamos con la discusión que decíamos anteriormente cuando hablábamos si, aparte de otros actores, era la Unión Europea no solamente la única que tenía que diseminar el mensaje europeo, si esos otros actores tenían que ser los periodistas, y si eran los periodistas quiénes eran, medios públicos o privados, si decidimos que tienen que ser los medios públicos, quiénes van a ser, cómo se va a hacer, si vamos a crear nuevos medios paneuropeos, que es lo que no le parecía a José, que yo era una de las cosas que gozaba, pero esto es parte de una discusión posterior que tendremos en 3 semanas. Y la otra opción es, si propone él, si no sería más interesante la de incluir programación en clave europea en los medios públicos de cada estado, es decir, digamos, clavar la información de Euronews dentro de los medios públicos de cada estado, en la 2, entiendo que en el idioma de cada uno, pero bueno, ya Euronews se emite probablemente en 13, 14 idiomas, que esto no sería mucho problema, ¿no? Digamos que ahí sería una solución intermedia, pero en la que tendríamos un modelo como el que hemos tenido hasta la fecha, es decir, un modelo en el cual esos programas no los ve nadie, al final. Y serían, sí, bueno, noticias, en vez de tener noticias más locales o noticias más nacionales, serían noticias, un noticiario más europeo, si lo queréis ver así. De todas formas, bueno, yo dejo un poco la pregunta en el aire, porque esto es una cuestión que vamos a ver, ¿no? El tema de los medios paneuropeos, ¿por qué sí o por qué no? Porque básicamente porque no existen, porque solo tenemos Euronews, que además no es una iniciativa de la propia Unión Europea, y porque tenemos otras pequeñas iniciativas, pero que no han tenido todo el éxito que se podía haber buscado, y si ese debe ser o no el camino a través del cual, o explorar y debatir en su momento cuáles pueden ser los caminos a través de los cuales la Unión Europea podría apuntar, ¿no? Estratégicamente en materia de comunicación, a dónde le interesaría apuntar en materia de medios de comunicación, ¿no? Esto es un tema más del cuarto bloque. Yo simplemente hoy, como tenía que ver, lo he querido apuntar, pero lo podremos comentar los pros y los contras que puede llegar a tener, ¿vale? Esto es, hay que atender también a nuestros estudiantes en línea. Quería hacer este inciso, y yo para terminar, porque son ya las 8 menos 7 minutos y ya estamos cansados todos, yo os quería hacer dos valoraciones o dos preguntas, si lo quieres ver así. Hemos apuntado el tema de las fake news. Lo del tema de las fake news daría para muchas cuestiones, pero me gustaría saber, aparte de la responsabilidad, evidentemente, de los que emiten las fake news, de los que orientan esas campañas, etcétera, etcétera, si no veis o no entendéis que ahí había un problema doble. De una parte, por supuesto, de la Unión Europea, de no haber sido capaz de adelantarse a la jugada y haber dispuesto sistemas de verificación o de enmarque suficientemente convenientes para explicar, al menos en el Reino Unido, a los ciudadanos, pero sobre todo de los medios de comunicación. Es decir, si los medios de comunicación, ante las mentiras, ante las fake news diseminadas sobre todo en medios sensacionalistas británicos, no pudieron hacer más a la hora de, no digo pasar a ser la parte contraria, pero sí a la hora de explicar lo que eran las consecuencias, de explicar que estos 350 millones de euros no eran verdad, sino que era una verdad a medias y por lo tanto una mentira, es decir, explicar las cuestiones. Si no hubo una dejadez también por parte de los medios en el Reino Unido, los que no son tabloides, y fuera del Reino Unido, los medios europeos, a la hora de explicar y rebatir esas fake news y verificarlas. Probablemente por lo que tú dices y lo que estabas argumentando, porque decían, bueno, tampoco hace falta mucho, si esto no tiene ningún sentido, esto no va a salir de ninguna de las maneras, ¿no? Esa era una de las cuestiones, y como la otra ahora mismo no me acuerdo y tenemos una mano levantada, pasamos al compañero que seguro dice cosas más interesantes que yo, y si me acuerdo ahora os cuento la otra. Que con respecto a esto último que decías, no sé, como nosotros también lo hacemos de eso, en relación a esto, no sé si vosotros también habéis utilizado la BBC de fuente para algunas cosas. Sí que es cierto que la BBC sí que comprobaba, no a diario, pero sí, digamos que de una manera semanal, las declaraciones de los principales políticos en campaña para comprobar si sus afirmaciones eran ciertas o no. Y me imagino que no solo por la página web, sino que me imagino que tendrán algún espacio en emisión lineal en la cadena también de comprobar las declaraciones de los políticos. Entonces, al menos la BBC, al margen de ese 50-50 a la hora de dar difusión a ambas campañas, sí que es cierto que comprobaba, como debe ser, como medio público, las declaraciones de
de cada lado. Yo es que no sé hasta qué punto ese tipo de correcciones surten efecto. Porque es cierto que existen... O sea, yo, por ejemplo, yo sigo lo de maldita.es y todo ese tipo de corrección de comentarios falsos. Ya te hablo a nivel español, porque yo en mi caso era el europeo, yo la BBC no he trabajado con la BBC. El problema es hasta qué punto, si a ti ya te han dicho el número, 350 millones, y ya has visto el número 20 veces, y de repente la BBC te dice, este número no es verdad, y tú dices, pero es que la BBC... Igual, en Televisión Española, muchísima gente, si Televisión Española corrige algo, la gente que dice, es que es Televisión Española, es que lo controla el gobierno. Entonces, el problema de ese tipo de correcciones es, una vez que ya se ha dado el mensaje, ¿de qué te vas a fiar más? ¿De lo que apoya tus ideas o del medio que te lo está contradiciendo? Entonces, a mí me parece muy bien que se corrijan, pero el problema de los bulos es que deben ser completamente eliminados. Y una vez han sido iniciados, ahora mismo con Internet, el número de 150 millones, a pesar de haber sido... te estoy usando el mismo ejemplo porque es de lo poco que yo controlo ahora mismo. Ese tipo de noticias puede ser desmentidas 20 veces, pero mientras siga circulando por Twitter o siga siendo difundido, tú puedes... Una noticia de este tipo tiene más difusión que su corrección. En casi todos los casos. O... No sé qué... El tweet de Le Pen tuvo más impresiones que el tweet de Jeremy Corbyn. O que Jeremy Corbyn es un actor mucho más directo. O los tweets de Farage, el hashtag de Independence Day que ha presentado mi compañera, tuvo muchísimas más impresiones que la declaración de respeto y unidad de Corbyn. Entonces, yo no sé hasta qué punto ese tipo de desmentidos y correcciones van a tener el efecto deseado o se van a morir sin ningún tipo de efecto. O sea, es básicamente eso, que si la BBC es el único medio que está intentando desmentir y ser más neutral en cuanto a esta situación, y básicamente todos los medios están dando la otra postura, la postura pro-Brexit, y sobre todo los medios sensacionalistas, que son los que más los más directos y los que yo creo que al final la gente se guía mucho por ellos, pues al final el resultado es el que es, y si no se combate desde más, si solo hay un medio que lo hace, pues tampoco puedes hacer mucho. Sí, digamos que ya para concluir, que son las 8 y no os quiero robar más tiempo, ahí existen distintas técnicas, no estaríamos hablando de estas son las técnicas de verificación, pero es verdad que en términos de desinformación y desarrollo de noticias falsas, una vez que están viralizados los mensajes, muchas veces se dice, si no es hasta contraproducente, negarlos, puesto que al negar una cuestión lo que estás haciendo es darle incluso más publicidad. Si a lo mejor el sentido no tendría que ser haber dirigido desde el principio la agenda, en términos de agenda setting, haber conseguido que la Unión Europea hubiese marcado el paso de la agenda y no haber dejado, probablemente por dejadez, haber dejado que fuesen los del Leave quienes dirigían un poco las operaciones, porque una vez que alguien establece los temas a debate ya es muy complicado. Un poco podéis ver en la campaña actual en España lo que está haciendo Vox, ¿no? Vox está tratando de marcar la agenda con un cierto éxito, además, sobre temas que no sé si son del todo relevantes para el conjunto de la sociedad española, pero lo está consiguiendo, puesto que está siendo el primero que pega, ¿no? Que está poniendo los temas. Y algunos de los demás partidos, sobre todo los que están a la derecha, no están sabiendo sacar a Vox, que al fin y al cabo ahora mismo es una fuerza extraparlamentaria, de la agenda y marcar ellos la agenda, ¿no? Entonces, en temas de agenda, en framing, o en cuadres o en marques, también era otra de las maneras como estrategia de comunicación de solventar o de paliar este tipo de cuestiones. Bien, pues son las 8. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, y con esto damos por terminado el tercero de los bloques, y el próximo jueves estaremos otra vez aquí a las 3 de la tarde para comenzar con el cuarto y último de los bloques, que es sobre
las coberturas mediáticas de la Unión Europea, ¿vale? Hasta el próximo jueves, muchísimas gracias. No regrets.